Yo nunca he sido especialmente espiritual, y aún menos creyente de una religión oficial y organizada. Desde luego con 20 años era totalmente materialista, pero ahora con 40, a raíz de un par de experiencias me he dado cuenta de que tal vez en este mundo haya fuerzas misteriosas que nuestro raciocinio no son capaces de explicar y que parecen indicar que hay algo más, aunque desconozca de qué se pueda tratar. En resumen, soy agnóstico porque creo que nosotros, simples seres humanos, no podemos saber si hay o no hay un más allá y si hay o no hay un creador. Por lo que desde mi punto de vista, tanto los creyentes como los ateos se extralimitan al asegurar con total seguridad que Dios existe, en el caso de los creyentes, o que Dios no existe, en el caso de los ateos. A continuación os explicaré las 3 experiencias que me hacen ser cauteloso cuando tocamos estos temas. Son, por cierto, 3 historias más o menos cercanas. No son las típicas historias del amigo de un amigo de un amigo o historias que haya leído en internet, razón por la que para mí tienen mucha credibilidad. Un día mi madre me explicó que hace muchos años, en los años 80, tal vez en los 70, mi abuela perdió un colgante que para ella tenía mucho valor sentimental, así que visitó a una vidente. La vidente le dijo que veía muchos troncos apilados, mucha leña. Efectivamente, en la casa de mi abuela, cerca de Molina de Aragón, en el patio de atrás hay un rincón donde guardamos la leña para la chimenea. Pues al parecer buscó por allí, entre los troncos, y ¡voilá! Allí estaba el colgante. No es una historia muy espectacular, pero si lo pensáis bien, es bastante impactante. La siguiente historia sí es espectacular. Se lo explicó una amiga de mi madre a mi madre. Esta amiga tenía otra amiga a la que le sucedió lo siguiente. Sí, ya sé que se acerca a lo de la amiga de una amiga de una amiga, pero conozco la identidad de todas ellas, así que la historia es verídica. Esa mujer fue a ver una vidente en una población costera cercana a Barcelona, donde yo vivo. La vidente detectó que tenía cáncer, un cáncer muy agresivo, pero no le dijo nada. La mujer en ese momento no sabía que tenía cáncer, pero poco después se empezó a sentir mal. Fue al médico y, efectivamente, le diagnosticaron cáncer. Se sometió a quimioterapia y sobrevivió de milagro. El caso es que un año después fue a ver a la vidente, a la que no avisó de que iba, es decir, que no pidió cita. Picó al timbre de su casa y cuando la vidente abrió la puerta y la vio, se quedó pálida y le dijo: ¿pero tú qué haces aquí? Esta anécdota tiene su qué, ¿verdad? La tercera experiencia me sucedió a mí y no es muy impactante, pero al menos puedo explicarla de primera mano. Mi madre llevaba tiempo insistiéndome para que me hiciera una carta astral y al final accedí, aunque lo pagó ella, Yo no me gasto el dinero en estas cosas. Para que te hagan una carta astral tienes que decirle a la persona que lo hace la fecha y la hora de tu nacimiento, y luego te habla un poco de tu pasado, de tu presente y de tu futuro. Ahora no recuerdo muy bien la conversación, pero creedme cuando os digo que acertó muchísimas cosas. Tengo que reconocer que me quedé pillado. Así pues, como podéis comprobar, algo hay. En mi opinión se trata de energía, de flujos energéticos. Flujos de energía positiva y flujos de energía negativa que atraviesan el planeta y el universo. Pues bien, los satánicos de los que hablo en mi canal son personas que tienen conocimientos profundos sobre estos temas y utilizan estos flujos energéticos en su exclusivo beneficio, en concreto los flujos negativos, una energía oscura que utilizan para controlar, dominar, manipular, utilizar, explotar y esclavizar a los demás seres humanos. Por eso construyen y levantan tantos edificios y monumentos con simbología satánica y masónica, para canalizar dichas energías negativas. Pensadlo bien, ¿por qué asumen tantos riesgos en apariencia innecesarios al construir todos esos edificios y monumentos? La razón estriba en que para ellos estas construcciones son vitales, pues esos edificios y monumentos son receptores subliminales que amplifican los campos de energía negativa. Una energía negativa que les conviene que se expanda lo máximo posible para ejercer su poder de control mental sobre nosotros. A ver, permitidme que me exprese de forma más precisa. Más que controlar nuestra mente, lo cual es imposible, lo que buscan es influir sobre nuestro estado de ánimo, que estemos deprimidos, desanimados, apáticos, que no tengamos ninguna ilusión y que sintamos que somos insignificantes, débiles, pusilánimes, impotentes, inútiles e incompetentes, para que ni siquiera se nos pase por la cabeza la idea de que si nos lo proponemos podemos poner fin a la tiranía sionista. Eso sí,
Para reforzar estos campos de energía negativa, cuya eficacia es por definición limitada, es de vital importancia moldear nuestra mente y nuestras percepciones a través de la televisión, los periódicos, la radio, las editoriales, Hollywood, Netflix, las universidades y por supuesto las redes sociales. Sistemas que estos sí son muy efectivos. Lo que explica que cada año inviertan millones y millones y millones de dólares en estos medios de comunicación de masas. En mi canal he insistido mucho desde 2017 en la idea de que la élite tiene planeado sumir al mundo en el caos y provocar un gran sufrimiento entre la población para poder presentarse ante nosotros como nuestros salvadores y proponernos una serie de medidas políticas y económicas que según ellos pondrán fin a nuestro sufrimiento, pero que en realidad supondrán el fin de nuestras libertades y nuestro sometimiento. La humanidad va a renunciar a sus inalienables libertades a cambio de un poco de seguridad y de paz en estos tiempos tan convulsos, cuando la realidad es que ellos han sido los que han provocado la desestabilización de nuestros países en primer lugar. El objetivo de toda esta operación es esclavizarnos a todos. Esto lo he dicho 1.000.000 de veces en mis audios, pero a continuación voy a poner 4 ejemplos concretos sobre este sibilino proceso de anulación. Primer ejemplo, la bodega de cava Codorníu. Como sabéis, hace poco han convencido a sus dueños, la familia Raventós, para que vendan casi todas sus acciones al grupo de inversión norteamericano Carlyle. Por cierto, vete tú a saber cómo han logrado estos demonios convencer a esta familia para que malvenda su empresa. El grupo Carlyle está controlado desde la sombra por los Rothschild, que son los propietarios de las principales bodegas de champán francés. Pues bien, ellos han decidido que a partir de ahora el champán francés será un producto de alta calidad, un producto exclusivo, y que el champán ibérico, o sea, el cava, será un producto de calidad media. No sé si Codorníu es una empresa catalana o española, pero lo que es seguro es que es ibérica. Codorníu, Freixenet y los demás productores catalanes de cava llevaban años esforzándose para elevar la calidad de su producto y ponerse a la altura del champán francés. Ahora toda esa lucha y todo ese esfuerzo ha sido en balde, pues por una decisión estratégica tomada en un despacho de Nueva York o París, el cava catalán jamás superará en calidad al champán francés. Y ello sin olvidar que todos los agricultores vinícolas y los empleados de Codorníu han pasado a trabajar de un día para otro para un grupo extranjero. He aquí un ejemplo de en qué consiste la esclavitud en el siglo XXI. Segundo ejemplo, SEAT. Vaya por delante que no entiendo mucho de coches. Vaya por delante también que no estoy comparando al grupo Volkswagen, un grupo industrial serio que produce verdadera riqueza, con el grupo Carlyle, un grupo financiero pirata que no aporta nada a la sociedad. Más bien todo lo contrario. La empresa automovilística española SEAT fue vendida por el gobierno de Felipe González al grupo Volkswagen en 1986. Dicen los expertos que si no se hubiera adoptado la tecnología alemana, SEAT hubiera quebrado, por lo que dentro de lo que cabe parece que se escogió la opción menos mala. Puede ser. El caso es que los dueños de Volkswagen tienen muy claro que los coches SEAT no pueden superar en calidad a los Volkswagen, por lo que no es necesario que los ingenieros españoles se esfuercen en superar a los ingenieros alemanes, porque los SEAT siempre serán peores vehículos que los Volkswagen. Así que ya veis cómo están las cosas. Reconozcamos que era difícil que el cava catalán superase al champán francés y que los ingenieros españoles superasen a los ingenieros alemanes. Pero el caso es que ahora ya, por diseño, por una decisión tomada en las altas esferas, es totalmente imposible que eso suceda nunca. O sea, España está condenada a ser un país de segundo nivel, y ello aunque empezáramos a hacer las cosas mejor que hasta ahora, lo cual es harto difícil porque al parecer el coeficiente de inteligencia de los jóvenes españoles actuales es más bajo que el de los jóvenes de hace 20 años. Es decir, que en vez de avanzar, vamos hacia atrás, como los cangrejos. Tercer ejemplo. Los agricultores y ganaderos españoles dicen que nunca habían estado tan mal como hoy en día. Están trabajando en niveles de subsistencia. ¿Para eso entramos en la Unión Europea? ¿Para vivir cada vez peor? Nuestros agricultores y ganaderos se han convertido en los esclavos de los grandes grupos de distribución europeos, que evidentemente están controlados por quien vosotros ya sabéis. Cuarto ejemplo. Los norteamericanos están impidiendo que los países europeos creemos nuestros propios ejércitos. Y nuestro propio Silicon Valley también. Los ejércitos que tenemos ahora mismo son un chiste.
y los yanquis jamás permitirán que formemos unas fuerzas armadas que puedan hacer frente al ejército americano. Y además nos presiona para que nos gastemos mucho dinero en comprar aviones y tanques americanos que probablemente lleven incorporados sistemas para inutilizarlos a distancia en caso de guerra contra Estados Unidos o el Reino Unido. Todos los ministros de defensa de los países europeos están al servicio del ejército norteamericano. De eso no os quepa ninguna duda. En fin, ¿para qué poner más ejemplos? Ya estamos lo suficientemente deprimidos. En la década de los 90 nos robaron nuestras grandes empresas estratégicas durante el proceso de privatización impulsado por el masón José María Aznar. Repsol, Telefónica, Iberdrola, Endesa, Iberia, etc. En 2008 destruyeron a nuestras cajas de ahorros, las únicas entidades de crédito verdaderamente españolas. Y en los últimos años, mediante sucias artimañas financieras, se han quedado con nuestras grandes empresas familiares: Codorniu, Freixenet, Cirsa, Pescanova y tantas otras. Para rematar este penoso escenario, casi todas las familias españolas están endeudadas hasta las orejas con los bancos existentes hoy en día, que lo único que tienen de españoles es el nombre, pues en realidad son una extensión de los bancos de Wall Street y de la City de Londres. Mi diagnóstico es muy pesimista. España está acabada, caput, finita. Los europeos no fuimos capaces de parar los pies a esta gente cuando tocaba, y ahora nos van a someter y convertir en sus esclavos. Y además van a abrir nuestras fronteras de par en par para que seamos invadidos por una marea de inmigración incontrolada que hará de España un país irreconocible y de Europa un continente sin personalidad propia. Puesto que este es uno de mis últimos audios, lo voy a decir. Ya no me importa lo que los demás piensen de mí. Reconocer el derecho de voto a los españoles es como dar una metralleta a un mono. Una locura. Es menester reconocer que si bien es innegable que a veces este mundo es injusto con los individuos concretos, el mundo jamás es injusto a nivel colectivo. Jamás. Cada país, cada nación, siempre tiene lo que se merece. Y ya se ve que la nación española ha llegado hasta aquí. En fin, al menos va a dejar un bonito cadáver, como James Dean.